como ya hemos visto, ya hablamos de la geometría molecular y el momento dipolar, y ahora pues vamos a clasificar las interacciones químicas en función de la naturaleza de la molécula, del ion, etcétera, y de la energía, ¿no?, que va a estar asociada a esa interacción, ¿no? Y esa energía se va a traducir en puntos de ebullición altos a temperatura ambiente, puntos de ebullición altos arriba de 100, 200 grados centígrados, o incluso muy altos cuando se trata de interacciones de iones, ¿no?, como ya sabíamos. Y obviamente con esto, pues estamos observando cómo se manifiestan las interacciones intermoleculares en diversos sólidos y líquidos moleculares, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, como recapitulando, sabemos reconocer la geometría de una molécula, ¿no? Eso nos cuesta todavía trabajo, pero ahí vamos, y en eso vamos a trabajar a lo largo de estas tareas que les he asignado para que, pues bueno, podamos llegar a estar seguros que sabemos reconocer la geometría de una molécula. Sabemos si esta molécula puede ser polar, en tanto que puedo hacer la suma de los vectores de momento dipolar cuando hay átomos con diferencia de electronegatividad, y finalmente decir es polar o no polar. Y ahora sí, con estos dos datos podemos saber la forma en la que interactúan con moléculas similares o con otras, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar como objetivo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué entidades químicas conocemos? Pues conocemos moléculas, conocemos que podemos asignarles a ser polares o no polares, sabemos que otra entidad química que también existe son los iones, ¿no? Y esto, al final, ¿cómo interactuarán moléculas con iones, iones con iones, o moléculas con moléculas, polares con polares, polares con no polares, no polares con no polares? Pues está englobado en lo que se conoce como las interacciones débiles. Estas interacciones débiles, estamos hablando mucho de momento dipolar en estas presentaciones, y por lo tanto son interacciones de naturaleza electrostática, o sea, cuando haya diferencia de carga, yo voy a poder hablar de estas interacciones débiles, y además dependen de la existencia de dipolos en las moléculas, ¿no? Esto ya lo veíamos. Entonces, vamos a ver el caso de las interacciones más débiles de todas, ¿no? Y qué se da, por ejemplo, en moléculas que conocemos como no polares. Una molécula no polar que ustedes conozcan o que les venga a la mente que pueda ser polar, ¿cuál sería? ¿Alguien quiere participar? Que sea no polar. Sí. Metano. Metano. Hexano. ¿Qué dijiste? El hexano. El hexano también vimos que era no polar. Algo que también, como hablábamos, ¿no? Las moléculas diatómicas que conocemos, donde obviamente la diferencia de electronegatividad es cero, ¿no? Como ¿qué podría ser? Por ejemplo, los halógenos, ¿no? ¿Cierto? Pues bueno, imaginemos ahora que tenemos un halógeno, el cloro, ¿no? Entonces, aquí obviamente tienen la misma electronegatividad. Y bueno, aquí ya estoy representando, ¿no?, lo que serían la estructura de Lewis, cada uno un par compartido, y 3 solitarios en cada átomo, ¿no? Entonces esto justamente es totalmente solo un enlace covalente, perdón. Entonces la nube electrónica, ¿no?, de este enlace se distribuye uniformemente en los dos. No hay el momento dipolar, como veamos aquí, pues tiene que ser 0, ¿cierto? Sí. Pero puede llegar un momento en que la carga se está concentrando más en un átomo que en el otro, como ven en este caso. Esa nubecita negra me habla de quizás tener más carga de todo el enlace sobre uno de los átomos. Y esto
¿no? Esto es lo que nosotros podemos asociar a la propiedad periódica de polarizabilidad, ¿no? Y eso dependerá del tamaño del átomo y del número de electrones que tiene en su capa de valencia, ¿no? Entonces, voy a poner radio, ya lo conocíamos, y electrones en la capa de valencia, ¿no? Un alto número de electrones de valencia y un alto radio me hablan de un radio mayor, de una polarizabilidad mayor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta posibilidad, ¿no?, que tenemos en estos átomos grandes, ¿no?, pues lo que me va a generar finalmente es una carga parcial negativa en un punto de la molécula y una carga parcial positiva en el otro. Por ende, ¿no?, porque no hay una distribución homogénea, como la veíamos en el caso de arriba, de la densidad electrónica, sino que en un punto la vamos a encontrar más sobre uno de los átomos. Y esto, ahora sí, en este caso, el momento dipolar que yo voy a ver va a ser diferente de cero. O sea, va a ser un momento dipolar que se conocerá como el momento dipolar inducido, ¿no? Esto sucedió. Y a su vez, ¿no? Por ejemplo, aquí sí está el yodo. Sería una molécula de yodo. Vamos a ver justamente cómo, igual en el yodo, por la misma polarizabilidad, esto puede llegar a pasar en una y esta a su vez induce un dipolo en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, ¿no? Y eso me lleva a obtener puntos de fusión altos, ¿no? Y de ebullición altos para los halógenos. Vamos a analizar más o menos estas propiedades. Esto que vemos aquí encerrado, este gas amarillento, ¿qué creen que será? ¿Podría ¿Yodo? ser yodo? ¿Gaseoso? ¿O esto acá morado? ¿O este líquido con vapores rojizos? El líquido con vapores rojizos, el yodo. No, es el bromo. El Bromo, ¿no? yodo que compramos para desinfectar si es de color naranjoso, el isodine, por ejemplo, pero eso es porque está combinado el yodo con etanol, ¿no? Y el yodo que ven ustedes en el laboratorio es que sí hace mucho que no van, claro, pues obvio. Tiene estos vapores morados y son cristales negros, pero vean la diferencia, ya de cloro a bromo a yodo, ya vemos que pasamos de gases a líquidos, ¿no? Que obviamente tienen un punto de ebullición muy bajo, por eso vemos vapores naranjas, o sólidos que incluso subliman, tienen un punto de sublimación bajo y por lo tanto lo encontramos tanto en sólido como líquido. Y de hecho, estas propiedades, por ejemplo, el flúor, ¿no? Vemos que pues ese sí es totalmente un gas, el cloro lo mismo, y el bromo es un líquido con baja temperatura de ebullición, y el yodo pues tiene una temperatura de ebullición muy alta, pero pues bueno, sabemos que incluso a esta temperatura podría sublimar, ¿sale? Ok, entonces, aquí también lo que es importante ver es el peso molecular y que obviamente está relacionado con el número de núcleos, el tamaño, ¿no? Y si recordamos la propiedad de polarizabilidad, ¿cuál de estos elementos tiene la probabilidad o la polarizabilidad más grande? El yodo. El yodo, ¿no? Entonces la polarizabilidad aumenta hacia el yodo. Y esto pues tiene que ver, como ya decíamos, con un aumento de radio, con un aumento de, bueno, la densidad electrónica, las electrones de valencia tienen todos los mismos electrones de valencia, pero el aumento de radio me habla de que puede ser más polarizable el yodo. Y también vemos aquí que eso se puede relacionar incluso con la masa, pero acuérdense, la masa de un átomo, ¿con qué está relacionado? ¿Con su número de qué?
de protones y neutrones. Exacto, ¿no? Entonces, pues, obviamente no me importan los electrones, pero si yo tengo más protones y más neutrones en estos núcleos, pues claro que la masa va a aumentar, ¿no? Y los electrones, pues obviamente van asociados al número de protones que estoy teniendo en ese átomo, ¿no? Entonces, ya podemos ver cómo el aumento de esta propiedad de polarizabilidad, pues me lleva a un aumento en esta interacción que voy a tener en las moléculas de dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Primero se tuvo que generar el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, el huevo podría ser el dipolo instantáneo y la gallina, pues el dipolo inducido, ¿no? Entonces, dipolo instantáneo, dipolo inducido, podemos ver que al aumentar el peso de molecular o el radio o el número de electrones en la nube, esto aumenta el volumen y por tanto yo puedo tener un dipolo inducido mayor, ¿no? Esta probabilidad de que la carga se llegue a distribuir de manera no equitativa, pues se conoce como la polarizabilidad y genera un dipolo instantáneo. Y esto, pues como ya decíamos, pues depende del número de electrones, perdón, ahí, y de el radio, ¿no? El volumen de ese, el volumen que ocupan esos electrones. El dipolo instantáneo, dipolo inducido, en tanto que yo voy a generar un dipolo, ¿no? En una molécula, digamos, imagínense que el cloro, ahora sí que veíamos en el momento anterior, ¿no? Se indujo de esta manera, aquí tengo las cargas mayor delta negativo y el delta positivo de este lado, tengo el dipolo inducido, pues obviamente, ¿qué es lo que va a generar en la siguiente molécula? Va a necesitar que la molécula primero esta sería el cloro-cloro, donde no hay ningún dipolo inducido todavía, pero obviamente tendrá que este acercamiento hacer que con el tiempo, de nuevo yo vea que la carga negativa se va hacia este lado, ¿no? Perdón. Entonces este podría ser el instantáneo y este sería el inducido, ¿no? El mu inducido. Entonces depende de la dirección en la que se orienten y es bastante débil. Esto quiere decir que para que esto suceda, esta distancia que los separa cada vez se debe acortar más, ¿no? Entonces eso es, digamos, la parte más importante de conocer a qué distancia van a operar. Entonces, hay una ecuación asociada, ¿no?, al valor de esta interacción y que va, ahora déjenme borrar todo, ya se borró todo. Esta ecuación está asociada justamente, depende, ¿no?, la energía de esta interacción es proporcional, y eso es lo que tenemos que identificar, perdón. Es proporcional a 1 entre radio a la sexta. Y esto quiere decir que tiene que estar demasiado cerca para que yo realmente vea una interacción importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí como valores? Pues vemos el promedio del momento dipolar instantáneo, ¿no? La polarizabilidad que tiene ese átomo, esa propiedad periódica, le vamos a poner aquí PP, ¿no? Y como también analizábamos en la parte de polarizabilidad, la polarizabilidad también depende de la energía de ionización, ¿no? Entonces, podemos sustituir lo que conocemos como dato de polarizabilidad y entonces ver que podemos incluir, bueno, o incluso el dipolo instantáneo lo podemos también sustituir por el momento dipolar y lo vemos de esta manera, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber que esto depende de la polarizabilidad y obviamente de la magnitud del dipolo instantáneo que esté generando, ¿no? Ay, perdón. Y que opera a distancias muy, muy cortas, ¿no? Por eso es proporcional a 1 entre radio a la sexta. Ok, para este caso, por ahí al principio mencionaron el metano, el hexano, ¿no? Como moléculas no polares.
pero que sin embargo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el metano sí es un gas a temperatura ambiente, pero el hexano es un líquido, ¿no? A temperatura ambiente. Entonces aquí también podemos ver que el hecho de aumentar, ¿no? Por ejemplo, el butano que vemos aquí, al pentano o al hexano, ¿no? Y bueno, aquí ya me pasé de varias, aquí voy con C4, C5, C7, ¿no? Estoy aumentando obviamente de átomos de carbono y eso pues aumenta la masa molar en este sentido y por ende aumenta también con la masa molar el punto de ebullición y el punto de fusión, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Eso sí, se ve muy claro y se asocia, ¿no? A que con una mayor masa o un mayor volumen que ocupan estas moléculas, pues obviamente el momento dipolar inducido o instantáneo o esto, pues va a ir justamente en aumento en esta dirección, ¿no? Va a ser mucho mayor y por lo tanto la interacción débil será fuerte y eso me llevará a puntos de ebullición también bastante fuertes. Aquí están las mismas flechas que ya les dibujé. Ahora, otra cosa en particular que tienen estas moléculas es que sabemos que, por ejemplo, el pentano, ¿no? Tiene isómeros donde tenemos el mismo número de carbono e hidrógeno, pero un acomodo diferente. Entonces tenemos el pentano y el neopentano. El neopentano sería una molécula de carbono donde tenemos, como lo vemos aquí, 4 metilos alrededor de un átomo de carbono, ¿no? Entonces esto ya lo vemos más como una esfera y de hecho incluso vemos esta zona gris, ¿no? Que ya describe, esta molécula se está moviendo en muchas direcciones y entonces ya describe un volumen en esta dirección y este tiene otro volumen. Pero vean el efecto de que el volumen, ¿no? Esté distribuido en una molécula lineal o en una esfera como en el neopentano. ¿Qué efecto tiene? Obviamente el punto de ebullición pasa de 309 Kelvin a hacer prácticamente un punto de ebullición muy bajo en el neopentano con 282 Kelvin, ¿no? Entonces, ese acomodo de átomos también influye justamente en el momento dipolar total que yo pudiera encontrar, ¿no? Entonces, como dice aquí, la geometría de las moléculas también afecta la interacción entre estas moléculas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el perfluoropentano, ¿no? Lo mismo, en vez de hidrógenos, flúors. Perdón. Y en este caso, pues también tener átomos ahora sí más electronegativos terminales en vez del hidrógeno que teníamos aquí, pues bueno, también afecta de una manera también la reducción del punto de ebullición, ¿no? Cambiamos ahí los momentos dipolares y la polarizabilidad de esta molécula. Acuérdense que el flúor es muy pequeño, ¿no? Y pues tampoco es nada polarizable. Entonces, pues también vemos un bajón ligero, ¿no? De temperatura de ebullición, ¿sale? Ok, ahora bien, lo que a veces llegamos a mezclar, ¿no? Por ejemplo, sus compañeras hablaba del isodine, ¿no? El isodine que usan para enjuagues bucales, o tienen aftas, tienen alguna laceración en la boca, ¿no? Pues utilizamos esto que es prácticamente yodo en alguna disolución, ¿no? A veces con un poco de etanol, ¿no? Entonces, en el etanol, por ejemplo, ya tenemos un átomo con una electronegatividad alta. Ay, perdón, aquí ya se me fueron. Estos serían los hidrógenos y aquí los otros dos hidrógenos, ¿no? Este sería el etanol. ¿El etanol tiene es polar o no polar? Polar. Es polar y el yodo, pues sí, lo consideramos como no polar. O sea, puede tener
el dipolo inducido, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí sí tenemos un dipolo ya permanente, ¿no? Que sería como, aquí le podemos poner, por ejemplo, este sería el etanol, así lo puedo abreviar. Y aquí puedo tener yo, pues bueno, también podría dibujarlo de una manera diferente, pero pues que esto se tratara del yodo, ¿no? Entonces, al ir acercándose estas dos moléculas, o cuando R los está acercando más, yo puedo inducir un dipolo en esa molécula que no es polar, como lo vemos de este lado, ¿no? Esta, de nuevo, es proporcional a 1, la energía, ¿no? A 1 entre radio sexto, por lo tanto, opera a distancias muy cortas y por lo tanto ahora esta interacción depende, como en la pasada, de la magnitud de este dipolo permanente y de cuánto será polarizable la molécula a la que voy a inducir el dipolo, ¿no? Entonces, en general son interacciones que también dependen de la dirección en la que interactúan, son muy débiles y operan a distancias extremadamente cortas. Pues son las 11:30, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a dejar de compartir